Bueno, les pido que tengan su Biblia abierta ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, un capítulo muy hermoso. Hemos estado este mes de octubre, dijimos que es el mes de la Reforma, así lo hemos titulado, pero hemos realmente titulado a esta serie de predicaciones durante todo este mes, Reforma igual a evangelismo. Reforma igual a evangelismo. Y es que debemos de entender que el movimiento de reforma fue un avivamiento, y eso de un avivamiento es que el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de las personas cuando las personas vinieron al conocimiento de la palabra de Dios y entendieron el mensaje de la salvación. Y hemos hablado un poco acerca de esta carta a los Romanos, que junto con la carta a los Efesios son de las cartas que muchos denominan como doctrinales. Y es que en ellas está plasmado las doctrinas del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dijimos que el Evangelio literalmente quiere decir buenas noticias, las buenas noticias de la salvación. Dijimos, reforma es igual a evangelismo. Lo que hubo en la reforma fue un movimiento de evangelización tremendo. Y titulamos a la meditación del día de hoy basados en este pasaje del capítulo 8, específicamente viendo los versículos 16 y 17, titulamos a nuestra meditación Hijos de Dios. Leo estos versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué responsabilidad tan grande! Diría yo, en otras palabras, qué paquete llevar ese título de hijo de Dios. Es una responsabilidad tremenda porque representa muchas cosas. Y nada más tenemos que recordar un poquito que dentro de los títulos que nuestro Señor Jesucristo tenía, estaba Hijo de Dios. Los nombres, los títulos, la forma en que la Biblia nos presenta al Señor Jesús. El nombre de Jesús, literalmente, sabemos que quiere decir Salvador, ¿no? Ahí en Mateo 21, ahí dice Mateo 1:21, dice específicamente, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo también es un título, no es simplemente un nombre o cualquier nombre, ¿no? Cuando se recuerdan ahí, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente comenzó a contestarle, pues unos dicen que eres un profeta, alguien que ha venido, Elías, Jeremías, no sabemos. Y después el Señor Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces viene la respuesta de Pedro. ¿Qué le contestó Pedro? Tú eres el Cristo. Fíjense la forma en que lo contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces cuando mencionamos a veces Cristo Jesús, tomamos Cristo como un nombre y Jesús como un nombre, pero cada uno de estos títulos o de estos nombres tienen un significado muy profundo y no es simplemente referirnos a Cristo Jesús. Y así como estos nombres, Cristo Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre, el Alfa y la Omega. La Biblia nos presenta al Señor Jesús con un sinfín de títulos, más de 100 nombres o títulos que hay en la Biblia. Y uno es Hijo de Dios. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros somos hijos de Dios. Y eso trae, repito, una responsabilidad muy grande, porque decir soy hijo de Dios implica muchas cosas. Cuando el Señor Jesús le preguntaban, ¿eres hijo de Dios? Sabía que eso representaban muchas cosas. Fíjense ahí
en Mateo, también, perdón, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús sanó al paralítico. Voy a leer estos versículos, lo que el Señor Jesús contestó. Versículo 17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se acuerdan que lo sanó en sábado y lo estaban cuestionando quién era él, ¿no? Dice: por esto los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, repito, cuando decimos soy hijo de Dios, tenemos que entender que es algo que trae muchas responsabilidades. Pero lo que el apóstol Pablo también está diciendo, y lo que nos quiere decir a nosotros, simples mortales, podríamos decirlo de esta manera, es que para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, pasan muchas cosas, o tiene que haber pasado muchas cosas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Ustedes salen a la calle y le dicen a una persona: yo soy hijo de Dios, ¿y qué les dice la persona? Ustedes salen a la calle y le preguntan, o más bien le afirman a la persona: yo soy hijo de Dios. ¿Qué les dice la persona? Como mis nietos cuando están luego jugando. No, les dicen: ay sí, ajá. ¿Tú eres hijo de Dios? Ah, sí. Ay, sí, ajá, sí. Ah, eso también dicen algunos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No, yo también. ¿Tú eres hijo de Dios? Ah, yo también, como comentó el hermano Francisco. Todos somos hijos de Dios. ¿Tú qué te crees más? ¿O qué te crees mucho? Porque eres, o dices que eres hijo de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Y bueno, de eso es de lo que se trata esta carta. De eso es de lo que nos viene hablando el apóstol Pablo. Recordemos, el primer tema fue acerca de evangelio, buenas nuevas, ¿no? El evangelio tiene que ver con, literalmente quiere decir las buenas noticias. Ninguna condenación hay, dice ahora en este versículo 1 del capítulo 8, para los que están en Cristo Jesús. Dice, la primera expresión dice, ahora pues, esa expresión que usa aquí el apóstol Pablo nos está llevando a todo lo que he dicho. Dice, ahora pues, después de todo lo que les he explicado, después de todo lo que les he venido hablando, debemos entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo viene explicándonos esto. ¿Qué es lo que dijimos que hablan los primeros capítulos de la carta a los Romanos? Nos habla acerca de la condición en que se encuentra todo el género humano, de cómo nos encontramos. Y la buena noticia, el evangelio, es que lo que Dios quiere es sacarnos de esta situación, de esta condición. Nosotros por nosotros mismos no podemos salir de esa condición. Nuestra propia naturaleza, nuestra propia forma de ser, nos impide que podamos salir por nosotros mismos de esa condición. Dios en su amor ha hecho todo, y esas son las buenas noticias. Dios ha hecho todo para sacarnos de esa condición. Y es sorprendente la infinidad de ejemplos que nos pone la Biblia cuando nos muestra que Dios es el que obra, que nosotros no podemos, y que si nosotros realmente queremos dejar nuestras manos en sus manos nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es
confiar en Dios, creer en Él. Me acuerdo de una persona que me decía que le gustaba mucho el Salmo 113. El Salmo 113, esa expresión que cantamos, que Él levanta del polvo al ¿qué? Al desvalido, y dice, y al menesteroso alza del muladar. En la versión antigua dice, y bueno, estoy hablando 909, ¿verdad? Es que ahorita a lo mejor ya muchos dicen antigua 60, y pues sí, 60 ya tienen algunos años, y la 909 pues más, ¿verdad? Dice, del estiércol. Dios nos sacó del estiércol, de esa condición. Nos sacó. Y esta persona decía, me gusta mucho esa expresión del Salmo 113, y decía, porque de ahí me sacó Dios, y dice, y me ha puesto en un lugar de eminencia. Pero solamente ese es un ejemplo muy pequeño de cómo Dios obra o ha obrado a través de la historia con su pueblo. Cómo Él quiere mostrarnos y dejarnos bien claro que nosotros no podemos y que Él es el que hace todas las cosas y Él sí puede, y lo hace en una forma pues muy especial, majestuosa. Simplemente si pensamos, por ejemplo, en la salida del pueblo de Egipto, ¿por qué Dios no simplemente fue y sacó al pueblo de Egipto y destruyó a los egipcios? Porque quería que quedara bien claro que Él es el que tiene el control, que Él es poderoso para hacer las cosas en una forma especial, que en un estado de incapacidad, recordemos, ellos estaban esclavizados y si intentaban salir, pues los egipcios los iban a corretear y los iban a oprimir en una forma peor. Pero en ese estado de indefensión, Dios es poderoso para guardarlos, sostenerlos, librarlos. Y allá en Hebreos capítulo 11, donde habla sobre los héroes de la fe, nos presenta muchos ejemplos de personas que creyeron en Dios y que confiando en Dios solamente pudieron salir victoriosos. Y yo pienso, repito, en algunas ocasiones, batallas o situaciones que enfrentó el pueblo de Dios. Por ejemplo, Gedeón, que le dijo, no, vas a enfrentar a todo este ejército que viene en tu contra con tan poquitos. Y todavía Gedeón redujo el número del ejército y todavía Dios le dice, son muchos menos. ¿Qué es lo que Dios quería mostrarle a su pueblo siempre? Tú no puedes. Yo soy el que voy a hacer todo por ti. Y cuando estamos hablando de ser hijos de Dios, que es algo, dijimos, un título muy especial, que trae una responsabilidad muy grande, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar eso? Hoy en nuestra sociedad de competencia, en nuestra sociedad que piensa en alcanzar metas, en alcanzar logros, y bueno, si tengo la casa más grande, si tengo el coche mejor, si tengo la mejor carrera, si tengo las mejores condiciones, la gente se preocupa por eso, pero alcanzar ser hijo de Dios, eso es completamente otro nivel y otra cosa, y que en lo que la gente no piensa. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente está fuera de las posibilidades y de las condiciones de algo que cualquier persona pueda alcanzar. Si no es Dios el que se lo da, y si no es Dios el que lo ofrece, y si no es Dios el que lo pone a la mano, no lo puede alcanzar. Todos esos ejemplos nos llevan al punto que lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. El apóstol viene presentando entonces cuál es la condición del hombre, cuál es su estado pecaminoso y lo difícil que es para las personas reconocer ese estado pecaminoso. Ya lo hemos hablado. Las personas regularmente dicen,
¿yo estoy mal? No, yo estoy bien, ¿no? Generalmente las personas les van a decir, hoy cuando nosotros les hablamos de su pecado y de que tienen que reconocer su condición y pedirle perdón a Dios, la mayoría de las personas va a decir, discúlpame, pero yo estoy bien y tú estás mal. El único que puede convencer a las personas de su condición pecaminosa es el Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea Dios quien ilumine a las personas que puedan entender, que Dios se muestre en ellos. Hablamos de cómo el apóstol Pablo les usa un término muy especial que es la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. En la justicia de Dios las cosas son diferentes a como nosotros la entendemos. Dice el versículo 17 del capítulo 1, que fue nuestro primer tema, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el justo no se salva por lo bueno que haga. Es más, lo cierto y que nos enseña también esta porción, este libro en el capítulo 3, es que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo se va a salvar? Por lo bueno que haga. El justo, o el que se considera justo, es el que le cree a Dios y cree que Dios puede obrar en su vida. Y eso de creerle a Dios, explicamos también que no se trata simplemente de creer en Dios o creer en Jesús, sino creer que el sacrificio del Señor Jesús fue en nuestro lugar. Que el sacrificio del Señor Jesús fue porque lo que yo merezco, lo que yo me merezco es morir, y el que vino a morir en mi lugar fue solamente el Señor Jesús. De esta manera, Dios, vimos el miércoles, hablamos sobre esclavos, ¿se acuerdan? Ser esclavos del pecado y esclavos de Dios. Todos somos esclavos de algo. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Literalmente lo que Dios hace y lo que Dios hizo a través del Señor Jesús fue comprarnos. Nosotros teníamos una deuda muy grande que no podemos pagar, y entonces el Señor, a través de venir y morir en la cruz, literalmente lo que hace es comprarnos, y de ser esclavos del pecado nos hace esclavos de Él. Eso es lo que veíamos en el capítulo 6. Dice nada más que hay una diferencia muy grande entre ser esclavo del pecado, porque dice ahí el apóstol Pablo, eso conduce para la muerte, y ser esclavo de Dios, porque lo que conduce es esto que estamos leyendo ahora. Dios no nos compra para llevarnos a la muerte, sino nos ha comprado para hacernos sus hijos. ¿Cuál es el tema? Dijimos que hijos de Dios. Nos compró para hacernos ¿qué? Sus hijos. Y dice este versículo 16 y 17, y si hijos, leo el 17, estoy en el capítulo 8, también herederos. Eso ya me conviene, ¿verdad? Cuando hablamos ya de herencia, pues ya me conviene. Y luego dice, ¿o no les gustaría recibir una herencia? Que hoy les hablaran y les dijeran, ¿hay una herencia para ti? Y esta herencia es la más valiosa. Imagínense lo más valioso que pueda ser. ¿Ustedes han pensado en algo, les han anhelado algo muy valioso en alguna ocasión? Pues imagínense que eso que ustedes han anhelado tan valioso se queda pequeñito con lo que Dios ofrece.
Dice, y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si Dios nos hace sus hijos, lo que yo comencé diciendo es que la verdad es que es un paquete muy grande, ser hijo de Dios. Algunas personas hablan de lo que ha representado ser hijo de alguien, ¿no? Alguien famoso. ¿Sí han escuchado a personas que dicen, ay, es que traigo la carga de que mi papá es fulanito de tal? ¿Sí han escuchado algunas situaciones? Ahora decir, soy hijo de Dios. Hay dos posturas muy interesantes. Una es decir, soy hijo de Dios. Como aquellos que dicen, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que lo toman a la ligera, lo toman como en un sentido de que ya todo lo voy a recibir. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Jeremías, que esa era la actitud del pueblo de Israel? Soy hijo de Dios y Dios me va a salvar de los babilonios que vienen a atacarme. No me va a pasar nada porque yo soy hijo de Dios. Y Dios les contesta diciendo, sí, eres mi hijo, pero de ninguna manera te voy a dejar sin castigo, así es que sí te va a tocar. Porque ser hijo de Dios tiene responsabilidades. Entonces, hoy, si estamos hablando sobre el evangelismo, es principalmente el evangelio para los evangélicos, para los hijos de Dios. Y si hoy queremos recalcar algo, es que si tú realmente te consideras hijo de Dios, tienes que entender que ser hijo de Dios trae responsabilidades, trae compromisos que cumplir. Trae cosas que hacer. Cuando vemos a veces y nos imaginamos en algunas ocasiones sobre lo que viven los hijos de los reyes, ustedes yo creo que han visto algunas situaciones, es que en la actualidad no hay mucha nobleza. En Inglaterra, nada más piensen en los... Por ser los hijos de los reyes. Bueno, eso se queda chiquito con lo que representa ser hijo de Dios. Porque somos representantes, fíjense, un hijo no es representante de la familia. ¿Y qué dice la gente cuando ve a los hijos? Dicen, así como los hijos, el papá, ¿o no? Entonces trae responsabilidades y a veces les decimos a los hijos, pues tú tienes que comportarte porque pues tienen que ver que eres mi hijo, ¿no? Que te portas bien. No me hagas una escena cuando estemos en... A veces sí es lo que piensan con los padres, con los hijos, ¿o no? Sí. ¿Qué dirá Dios de nosotros si somos sus hijos? De cómo actuamos en nuestro día a día como hijos de Dios. ¿Qué dirá Dios? Que pagó un alto precio por nosotros. Si nosotros estamos correspondiendo a lo que Él ha hecho por nosotros cada día, al ser nosotros ahora hijos de Dios. Él nos justificó. ¿Cómo nos justificó? Entregando a su Hijo, derramando la sangre de su propio Hijo para que nosotros podamos tener salvación. ¿Qué es lo menos que nosotros podemos hacer para corresponder a lo que Él ha hecho por nosotros? Voy a regresar un poco en el capítulo 8, están ahí en su capítulo 8 de Romanos. Y hay cosas que a veces no hacemos mucho énfasis, porque cuando tomamos la actitud de ser hijos de Dios y decimos, yo soy hijo de Dios y entonces ya no me va a pasar nada, no vemos algunas entre paréntesis o algunas cosas que nos marca la Escritura. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya Dios pagó, ya Dios me rescató. Pero entonces sigue,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué venía hablando el apóstol Pablo en el capítulo 7? En el capítulo 7 el apóstol Pablo venía diciendo, qué difícil es vivir la vida cristiana. Es algo muy difícil porque sucede que ahora como cristiano yo puedo entender entre lo bueno y lo malo, ya sé qué es la ley y puedo distinguir entre lo que es pecado y no es pecado y sé que fallo. Dice, porque ahora que sé lo que es bueno y que es malo, él ahí pone el ejemplo de la codicia. Dice, antes pues ni siquiera sabía que existía la codicia, ahora con la ley sé que existe la codicia. Y ahora puedo entender qué es la codicia y qué creen que me pasa. Codicio. Y antes no entendía lo que era malo en algunos aspectos, pero ahora que sé que es malo, dice, mi naturaleza pecaminosa me hace ir hacia esas cosas que sé que no son buenas, que no le agradan a Dios. Y llega un momento que dice el apóstol Pablo, miserable de mí porque quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Quiero vivir una vida que agrade a Dios, pero no lo estoy haciendo. ¿Quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Y tenemos que reconocer que gran cantidad de los cristianos, a lo mejor ya sabemos, entendemos el mensaje del Evangelio, que el Señor Jesús vino y murió y ya dijimos, yo quiero vivir esa vida cristiana, pero constantemente estamos en esa lucha entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Y a veces, aunque sabemos que es malo, ahí vamos y lo hacemos. Y lo dice en una forma bien fuerte el apóstol Pablo, dice, sucede como el refrán, vuelve el perro a su vómito y la puerca al lodo. A veces es la triste realidad de muchos cristianos. Pero somos hijos de Dios, ¿no? Qué responsabilidad tan grande. Así que ese capítulo 7 es muy fuerte, a lo mejor no lo he mencionado, pero es muy fuerte en este sentido, porque habla de esta lucha que como cristianos tenemos. Pero entonces llega el versículo 1 del capítulo 8, que vuelvo a hacer referencia, pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que se esfuerzan, lo voy a decir de esta manera, versículo 1, los que no andan conforme a la carne, los que todos los días se están esforzando en andar conforme al Espíritu, que en esa lucha del día a día no se dejan vencer. Dice versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si yo le creo a Dios, si yo confío en Dios y sé que soy su hijo, no es lo fuerte que yo pueda. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que acabo de mencionar ahorita? Una de las cosas que Dios nos muestra cada día es que nosotros no podemos, que Él es el que nos quiere sostener, que Él es el que nos guarda y nos libra. Si yo cada día digo, ay, voy a vencer este pecado, ¿sabes qué? Te vas a equivocar y vas a fallar y sigues fallando y seguimos fallando una y otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y que nos está diciendo aquí ya la palabra de Dios? Andar conforme al Espíritu. Decirle, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Que tu Espíritu Santo me dirija, me guíe. Porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, ¿sí se dan cuenta de lo que está hablando? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado
condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Ahora, el que nos puede hacer salir victoriosos es Dios en Cristo Jesús, su Espíritu Santo obrando en nosotros. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo hago para pensar en las cosas del Espíritu? ¿Cómo hago para pensar en las cosas del Espíritu? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se acuerdan? Hablamos justificados, pues por la fe tenemos paz. ¿Cómo le hago para ocuparme ahora? Empapándome todos los días de la palabra de Dios. Yo lo he dicho varias veces, hermanos, no pensemos que con que nos levantamos y bueno, yo hago medio una oración, leo un versículo y ya digo, ya cumplí con todo, ya hice mi devocional y todo el día me olvido de lo que es vivir esta relación, el ser hijo de Dios. Entonces, no voy a crecer. ¿Cómo puedo crecer y ocuparme en las cosas del Espíritu? Llenando mi mente, llenando mi corazón, actuando cada día en las cosas de Dios. Y ya no quisiera poner ejemplos de pues lo que veo en la tele, lo que veo ya ni en la tele, en el teléfono, luego hasta les bromeamos a algunas personas, les decimos, deja tu oxígeno. ¿Cuál es tu oxígeno? ¿No? Están ahí con es tu oxígeno. Ya no puedes vivir sin él, ¿verdad? Ya está. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu si las cosas en las que debo andar ni siquiera las pongo? Y fíjense, estamos hablando de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y de la responsabilidad o el paquete tan grande que es ser ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 7, porque en cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no somos así, dice el versículo 8. En 9, ¿no? Mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que Dios está realmente obrando en mi vida? Yo varias veces he reflexionado en esto y varias veces algunas personas me han preguntado, ¿y cómo sé que soy salvo? Yo ya hice mi oración, ya dije que sí, creo y todo, y a veces no siento nada, a veces me siento como que, ¿cómo sé? Y la palabra aquí precisamente nos da la respuesta. ¿Qué es lo que dice versículo 16, que es nuestro texto que hemos estado leyendo desde el principio? Lo podemos leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si realmente el Espíritu, ¿cómo nos da testimonio? Es decir, ¿cómo me dice que soy hijo de Dios?
Una de las señales yo he visto y he podido entender es que nos redarguye de pecado, así lo dice la Escritura, ¿no? Y fíjense, lo veo de esta manera. Cuando no era hijo de Dios, había cosas en las que ni me interesaba, ni pensaba, ni siquiera las consideraba. O cosas que yo hacía que no pensaba que fueran malas ni nada, ¿no? Pero cuando vengo al conocimiento de Dios, ahora comienzo a reflexionar sobre, no solo tengo que hacer esto, sino tengo que dejar de hacer esto. Y un ejemplo que pongo muy a menudo es, cuando no era hijo de Dios, se me salían las palabrotas. ¡Pam! Cuando vienes al conocimiento de Dios y eres hijo de Dios, si se te llega a salir una palabrota, ya pensaste. El Espíritu Santo te redarguye y te dice, eso no se hace así. Eso no es correcto. Antes ni te importaba, lo decías y lo hacías y nada. Pero cuando alguien viene al conocimiento de Dios y sabe lo que tiene que hacer y el Espíritu Santo está ahí, le está diciendo, eso no es correcto. Eso no está bien. También te dice, tenías que haber hecho esto, ¿no? Y una de las cosas que estamos queriendo promover este mes es evangelismo. Y muchas cosas que como cristianos no estamos haciendo es compartiendo la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo no te inquieta a compartir la palabra de Dios, cuando alguien viene y te muestra su necesidad y ves la situación que está pasando esa persona y no le dices, oye, Dios es quien te puede sacar de esta solución, entonces pregúntate realmente si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje, no? El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Dios nos saca de la esclavitud, no para someternos y oprimirnos y sobajarnos. Nos saca de la esclavitud para hacernos sus hijos, príncipes, herederos, y quiere lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que venir y corresponder a lo que Él ha hecho por nosotros. La invitación, dije que iba a ser breve y creo que la invitación es a ser hijos de Dios y entender esta responsabilidad tan grande. Tomar el compromiso y decir, Señor, tú me has hecho tu hijo. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice el versículo 17 al final, y si hijos también herederos, y herederos con Dios y coherederos con Cristo. Y les digo que a veces no leemos la parte hasta donde nos gusta, ¿verdad? Pero la segunda parte que no nos gusta, a lo mejor tanto no la leemos, y dice de la siguiente manera. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa parte de padecemos como que ya no nos gustó mucho, ¿verdad? Pero fíjense lo que está diciendo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La invitación es a ser hijos de Dios. Si tú ya eres hijo de Dios, ya has recibido al Señor Jesús, ya reconoces tu condición pecaminosa, que esa es la parte primaria, y ya le has dicho, Señor, yo quiero que tú tomes mi vida en tus manos, reconozco ese sacrificio en mi lugar. Ahora la invitación es a vivir en consecuencia y decirle, Señor, yo reconozco esto, permíteme hacer lo que debo de hacer como tu hijo. Quiero honrarte y glorificarte con mi vida. Quiero hacer lo que debo de hacer, anunciar las buenas nuevas, dejar de hacer lo que no debo de hacer, que se me quite toda esta bagaje, estas cosas que me estorban,
para tener esta plena comunión contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu cuidado, tu amor, por las cosas que tú nos das. Perdónanos si como hijos tuyos no hemos entendido nuestra responsabilidad. Enséñanos a entender que es algo muy, muy fuerte y muy importante que nosotros vivamos realmente como hijos tuyos. Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria solamente. Te exaltamos y te alabamos. Bendícenos y danos de tu gracia para actuar conforme a lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.